Libro Sónico presenta Airbnb, el sueño que nació en un colchón inflable. A veces las grandes historias comienzan con una incomodidad, no con una visión, una deuda, una fecha límite, un intento por ganar tiempo. Tres jóvenes en una ciudad cara, rodeados de sueños que valen más que el alquiler. No estaban buscando cambiar nada, solo sobrevivir a otra semana. Pero había algo en el aire, no una señal, sino una necesidad. El tipo de necesidad que empuja a la gente a inventar cosas imposibles. Esa noche tomaron una decisión tan pequeña que no cabía en ningún plan de negocios. Compartir lo poco que tenían. Un espacio, una idea, un intento. Nadie les respondió los correos. Los inversionistas se rieron. Los amigos dudaron. Y sin embargo, algo empezó a moverse. No una empresa, una posibilidad. Nadie podía imaginar que aquel gesto improvisado terminaría cambiando la forma en que el mundo confía. Ni ellos, ni quienes los rechazaron, ni siquiera los primeros que se atrevieron a creerles. Este no es un libro sobre éxito, es una historia sobre lo que ocurre cuando decides seguir, aunque nadie más entienda por qué. Una historia sobre insistir cuando todo dice que no. El apartamento quedaba en una colina demasiado empinada, con paredes delgadas y un ruido de calefacción que nunca callaba. Vivían rodeados de bocetos, recibos y tazas sin lavar. En la esquina, un colchón inflable con el plástico arrugado del uso. El tipo de escena que nadie imaginaría en una historia de éxito. Eran tres: Joe, Brian y Nathan, diseñadores, soñadores, endeudados. Uno creía en las ideas, otro en la estética, el tercero en la posibilidad de que todo saliera mal. Entre los tres había una mezcla de energía y cansancio, como si la juventud se hubiera estirado un poco más de la cuenta. El dinero no alcanzaba. Habían intentado vender ilustraciones, muebles, hasta camisetas con frases irónicas. Nada funcionó. Una noche, mientras calculaban lo que debían, descubrieron que todos los hoteles de la ciudad estaban llenos por una conferencia de diseño. Y ahí, entre papeles y frustración, alguien dijo lo impensable: ¿y si alquilamos este espacio? No hubo entusiasmo, solo una pausa, de esas que duran lo justo para que una idea parezca una locura o una promesa. Buscaron colchones, limpiaron el suelo y escribieron un correo con el título más simple del mundo: camas disponibles durante la conferencia. Nadie respondió, hasta que, 2 días después, una notificación cambió el silencio del departamento. Un diseñador de Utah pedía quedarse 3 noches. Brian leyó el mensaje 3 veces. Joe sonrió sin saber si reír o asustarse. Nathan se limitó a preguntar: ¿y si viene de verdad? No sabían que esa pregunta sería la primera de miles, ni que, al abrir la puerta, no solo recibirían a un huésped, sino la prueba de que las ideas más frágiles pueden sostenerse si alguien cree en ellas el tiempo suficiente. A veces, lo que cambia una vida no es un plan, sino un correo que llega cuando ya te habías rendido. Llegó una tarde gris, con una mochila azul y una sonrisa que no encajaba con la timidez del momento. Joe fue el primero en abrir la puerta. Brian intentó parecer relajado, pero el nerviosismo se le notaba en las manos. Nathan observaba desde la cocina, como si esperara que en cualquier instante alguien dijera que todo era una broma. El huésped se llamaba Michael, un diseñador de Utah que venía a la conferencia. Había reservado 3 noches. Traía un termo, un portátil y una manera tranquila de mirar el lugar, como si estuviera acostumbrado a improvisar hogar en cualquier parte. Les dio la mano a los 3. Preguntó por el baño. Dejó su mochila en el rincón y por un instante el silencio del apartamento cambió de tono. Ya no era la casa de 3 soñadores endeudados, sino un lugar compartido. Esa noche comieron lo poco que tenían: pan tostado, café y risas nerviosas.
Michael contó historias de diseño, de viajes y de errores. Ellos escuchaban, sorprendidos por la naturalidad con que aquel desconocido se sentía en casa. Cuando se fue a dormir, Brian se quedó mirando la puerta cerrada. ¿Te das cuenta?, dijo. Por primera vez, alguien confió en nosotros. No había contrato, ni seguro, ni empresa. Solo 3 personas aprendiendo que confiar puede ser más rentable que planificar. A veces, el primer cliente no compra un producto, compra tu fe en lo que todavía no existe. El primer rayo de sol entró por la ventana del salón. El colchón seguía desinflado a medias. La cafetera humeaba con un sonido irregular, y en la mesa, 3 tazas distintas, cada una con la marca de la noche anterior. Michael todavía dormía. Joe miró el recibo de la reserva impreso en papel, como si necesitara comprobar que era real. $80. No parecía mucho, pero en ese momento era todo. Brian abrió su portátil y empezó a escribir lo que llamarían su primer caso de éxito. Nathan dibujó algo en una servilleta, 3 círculos que se unían en el centro. «Estos somos», dijo, 3 puntos intentando coincidir. Rieron. Por primera vez en meses, rieron sin culpa, pero la alegría duró poco. El dinero alcanzaría apenas para unos días, y una pregunta flotaba sobre la mesa, sin que nadie se atreviera a decirla en voz alta. ¿Cómo hacemos que esto vuelva a pasar? Michael salió de la habitación con la mochila al hombro. Les agradeció, tomó una foto con ellos y se fue caminando calle abajo. Los 3 se quedaron en la puerta mirando cómo desaparecía entre la gente. Joe rompió el silencio. Si logramos que uno confiara, quizás podamos lograr que lo hagan 100. No lo sabían todavía, pero esa frase fue el verdadero comienzo. A veces, el éxito no empieza con una idea, sino con alguien que se atreve a quedarse una noche más. Durante los días siguientes, todo giró en torno a una pregunta: ¿cómo convertir una coincidencia en una idea? Joe empezó a diseñar un logo con tipografía limpia y colores amables. Brian, obsesivo, reescribía descripciones hasta las 3 de la madrugada. Nathan intentaba resolver lo invisible: la confianza. ¿Cómo lograr que alguien dejara entrar a un extraño en su casa sin sentir que estaba cometiendo una locura? Armaron una página web con fotos tomadas con una cámara prestada. El título era torpe: Air Bed and Breakfast. Sonaba más a chiste que a negocio. Aún así, subieron el sitio con orgullo. La primera noche, nada. La segunda, tampoco. Solo un par de correos confundidos preguntando si vendían colchones. El entusiasmo se transformó en duda. Joe caminaba por el departamento midiendo el fracaso con pasos cortos. Brian intentaba convencerse de que era cuestión de tiempo. Nathan lo miró y dijo algo que quedó en silencio. Quizás el mundo no está listo para esto, pero no apagaron las luces. Siguieron corrigiendo, subiendo fotos, escribiendo textos nuevos, porque a veces el fracaso no te dice que te detengas, solo que aún no has encontrado el idioma correcto para contar tu historia. Las grandes ideas no fallan por falta de valor, sino porque el mundo todavía no sabe cómo escucharlas. El dinero se acabó antes de que llegaran las respuestas. El sitio seguía vacío, las facturas acumuladas sobre la mesa. Joe dibujó en un papel: ¿y si vendemos algo para sobrevivir? Brian levantó la vista. ¿Vender qué? ¿Cereal? ¿Cereal? Sí, pero con propósito. Eran los meses previos a las elecciones de 2008. Estados Unidos estaba dividido entre Obama y McCain, y el país entero coleccionaba cualquier cosa que llevara su cara. Así nació una idea ridícula y brillante a la vez: crear cajas de cereal con los rostros de los candidatos. Pasaron noches cortando cartón, pegando etiquetas con pegamento escolar, rellenando las cajas con avena comprada al por mayor. Imprimieron 500 unidades de cada tipo. Obama O's y Captain McCain's. Salieron a venderlas uno a uno, en ferias, en la calle, por correo. $50 la caja.
y la gente las compró, no por el cereal, sino por la historia. En pocas semanas habían vendido todo, recaudaron $30,000, suficiente para pagar deudas y seguir trabajando un poco más. Brian lo recordaría después como su primer gran aprendizaje. Si nadie cree en tu idea, conviértela en una historia que la gente quiera contar. No habían encontrado inversionistas, pero habían ganado algo más poderoso. Demostraron que el ingenio puede financiar la fe. A veces, el hambre no pide comida, pide una razón para seguir intentando. El cereal se vendió, las risas duraron una semana, y después volvió el silencio. Pero algo había cambiado. Por primera vez, tenían una historia que contar. Joe preparó una presentación en PowerPoint con tipografías limpias. Brian practicó el discurso frente al espejo. Nathan calculó el tamaño del mercado con números inventados. El plan era simple: enviar correos a inversionistas, explicar la idea, conseguir dinero, despegar. Una red para que personas comunes alquilen su casa a desconocidos. Sonaba tan absurdo que hasta ellos dudaban al leerlo. El primer correo se fue un martes por la mañana. El segundo, esa misma tarde. El tercero, el miércoles. Al final de la semana, habían mandado 20 propuestas. No hubo respuestas. Un mes después, recibieron un no elegante, con palabras medidas. El concepto parece interesante, pero no escalable. Ese correo dolió más que el silencio. Joe intentó bromear. Al menos nos contestaron. Brian no dijo nada. Nathan cerró la laptop. Aquella noche, sentados en el suelo, hablaron por primera vez de rendirse. Pero el miedo no era al fracaso, sino a volver a ser invisibles. Y en ese miedo, encontraron la razón para seguir. El rechazo duele menos cuando ya te acostumbraste a no rendirte. Pasaron semanas sin noticias. El entusiasmo se había convertido en rutina. Cada mañana abrían el correo, solo para ver la misma bandeja vacía. Hasta que un jueves, cerca del mediodía, sonó una notificación distinta. Un mensaje con un asunto breve. Interesado en tu idea, y Combinator. Joe fue el primero en leerlo. Brian pensó que era spam. Nathan no dijo nada. Solo se apoyó en la mesa y respiró despacio. Paul Graham, un inversionista joven, les ofrecía una entrevista para entender mejor su proyecto. No prometía dinero, ni siquiera interés real, pero era algo. Vendieron lo poco que quedaba para comprar los pasajes a Mountain View, empacaron laptops, bocetos, esperanzas. El tren hacia el sur parecía avanzar más lento que nunca. Nadie hablaba. Cada uno repasaba mentalmente la presentación, como si en esas palabras se jugara el derecho a seguir soñando. Cuando bajaron del tren, Joe dijo algo que los tres recordarían después. Si esto no funciona, al menos sabremos que lo dimos todo. No sabían que estaban a punto de entrar a una habitación donde el futuro les haría una sola pregunta. ¿De verdad creen en esto? A veces, las oportunidades no llegan con promesas. Llegan con una dirección y el coraje de tocar la puerta. El ascensor tardó siglos en subir. Joe sostenía una carpeta con la presentación. Brian repasaba mentalmente frases que no recordaría después. Nathan miraba sus manos como si buscaran dónde guardar los nervios. La puerta del piso 12 se abrió con un sonido seco. Paul Graham los recibió sin demasiada expresión. Tenía una taza de café y una mirada que parecía medir ideas, no personas. Entonces, dijo, ¿ustedes son los chicos del colchón inflable? Brian tragó saliva. Joe confirmó. Nathan intentó explicar el concepto. Es una red donde la gente pudiera ofrecer un lugar para descansar, no en hoteles, sino en casas, experiencias reales. Paul lo miró con incredulidad. ¿Y alguien te pagó por eso? Joe respiró hondo. Sí, una persona. ¿Una sola? Sí, dijo Joe sonriendo. Pero no pienso que sea la última. La sala se llenó de una mezcla entre risa y duda. Parecía el fin.
hasta que Paul dejó la taza y dijo algo que ninguno olvidaría. «Ustedes parecen testarudos. Eso me gusta». 5 minutos después estaban afuera. No sabían si los habían aceptado, pero el aire pesaba distinto. Por primera vez, sentían que alguien los había escuchado en serio. Esa noche, Brian escribió una frase en su cuaderno. A veces no hace falta convencer, solo resistir lo suficiente para que te crean. El mundo no cambia cuando entienden tu idea, sino cuando alguien se atreve a no descartarla. El correo llegó 3 días después. El asunto era tan corto que ninguno lo notó al principio. «You're in». Joe lo leyó en voz alta, pero tardaron unos segundos en entenderlo. Brian sonrió sin moverse. Nathan se llevó las manos a la cabeza. Habían sido aceptados en Booksabi Combinator, la incubadora más exigente de Silicon Valley. No era dinero, eran 3 meses de trabajo, mentoría y una segunda oportunidad. Vendieron lo poco que quedaba, alquilaron una habitación barata en Mountain View y se prometieron una sola cosa: no desaprovechar el milagro. El primer día, Paul Graham los reunió con otros fundadores, empresas que parecían más sólidas, más técnicas, más serias. Ellos se miraron y supieron que no encajaban. Su idea era extraña, casi ingenua, pero había algo que los demás no tenían: una historia que ya había sobrevivido al ridículo. Esa tarde, mientras caminaban por el campus, Brian dijo algo que quedó grabado en la memoria de los tres. Tal vez no somos una empresa todavía, pero somos la prueba de que lo improbable puede aprender a funcionar. A veces, el sí más importante no te abre las puertas, te obliga a demostrar que mereces quedarte. El primer día en PagoSuite Combinator empezó con un golpe de realidad. Paul Graham entró en la sala y lo dijo sin rodeos: «La mayoría de ustedes fracasará. El truco está en hacerlo rápido y aprender más rápido aún». Joe y Brian se miraron en silencio. Nathan anotaba cada palabra como si fuera un mapa de supervivencia. Las sesiones eran intensas. Había equipos con ingenieros de Stanford, programadores de Google, gente que hablaba de algoritmos y escalabilidad. Ellos tenían una página torpe y un puñado de historias. Durante la primera revisión, un mentor los interrumpió. ¿Por qué alguien querría dormir en la casa de un desconocido? Joe respondió sin pensarlo: porque el hotel más caro no puede ofrecer pertenencia. El hombre lo miró en silencio. «Bonita frase», dijo, «pero eso no paga la renta». Esa noche regresaron a su alojamiento con una mezcla de cansancio y lucidez. El mundo no iba a cambiar por sus buenas intenciones. Debían aprender el idioma de los negocios sin perder el alma de la idea. Brian escribió en su cuaderno: «Tenemos que demostrar que la confianza puede escalar». Y así, entre café frío y correcciones infinitas, comenzó la etapa más dura: convertir la inspiración en método. La pasión enciende el fuego. La disciplina lo mantiene encendido cuando ya no hay aplausos. Después de semanas de trabajo, la nueva versión del sitio estaba lista, más limpia, más rápida, con mejores fotos y un diseño que por fin los hacía sentir profesionales. Le dieron publicar y esperaron. El contador de visitas marcó 3, luego 7, luego nada. Revisaron cada línea de código, cada palabra del texto. Brian cambió la portada 3 veces en una noche. Nathan probó anuncios en foros, grupos, redes. Joe envió correos personales a conocidos, pidiendo que lo probaran. Nada funcionó. Era un tipo de silencio distinto al de antes. No el de la falta de respuestas, sino el de haber hecho todo bien y que aún así nadie llegara. En las sesiones de AWA Combinator, los demás equipos hablaban de métricas, de usuarios nuevos cada hora. Ellos hablaban de potencial, que es la palabra que usas cuando todavía no tienes resultados. Una noche, Brian se quedó solo frente al monitor, mirando la pantalla como quien espera un latido. El sitio seguía vacío, y en ese vacío entendió algo. No bastaba con tener razón.
tenían que encontrar la forma de que el mundo los escuchara. Los sueños no mueren por falta de fe, sino por exceso de silencio. La semana siguiente fue la más dura. El entusiasmo se había gastado y la mesa de trabajo se llenó de restos de café, papeles arrugados y dudas. El sitio seguía sin usuarios. El contador, inmóvil, se volvió una especie de burla silenciosa. Una noche, Joe preguntó lo que todos pensaban. ¿Y si no hay nada más que esto? Nadie respondió. Brian cerró la laptop. Nathan encendió un cigarrillo que no terminó. El ruido del refrigerador fue el único sonido constante. A veces, las ideas no fallan. Solo esperan que los corazones vuelvan a su ritmo. Ninguno de ellos escuchó esa frase, pero algo en el ambiente pareció moverse. Brian tomó el cuaderno y escribió sin pensar: «Lo haremos funcionar, aunque tengamos que inventar el camino». Y ahí, entre cansancio y terquedad, renació una chispa diminuta, la decisión de seguir un día más. La fe no siempre grita. A veces apenas respira, pero sigue ahí. Al día siguiente, Joe se levantó antes que los demás, preparó café y volvió a abrir la computadora. El sitio seguía igual, pero por primera vez, el silencio no dolía. Era espacio para intentarlo distinto. Revisaron todo desde cero. El texto, las fotos, la manera en que contaban la idea. Descubrieron que hablaban demasiado del producto y muy poco de lo que hacía sentir. «No vendemos camas», dijo Brian. «Vendemos la sensación de pertenecer». Esa frase cambió todo. Rediseñaron el mensaje, pusieron rostros reales, nombres de anfitriones, historias cortas. Por primera vez, mostraron personas, no funciones. Nathan lo resumió mejor que nadie. Si nadie entiende lo que hacemos, es porque no hemos contado bien quiénes somos. El nuevo sitio se publicó una madrugada, sin aplausos ni promesas. Solo un clic, un respiro y una fe callada. Al día siguiente, hubo una reserva, luego otra, y después un correo de agradecimiento de una mujer que había hospedado a 2 viajeros desconocidos. Decía: «Gracias, me devolvieron algo que no sabía que había perdido. Confianza». Los 3 se miraron. No sabían cómo, pero algo había empezado a funcionar. A veces no se trata de inventar algo nuevo, sino de recordar por qué valía la pena creer. Las primeras reservas llegaron como gotas, luego como lluvia. Cada vez que un nuevo usuario se registraba, la notificación sonaba como un pequeño milagro. Joe corría por el departamento con el portátil en alto. Brian actualizaba la base de datos cada hora. Nathan reía sin decir nada, como si el universo por fin les estuviera devolviendo una señal. Los correos de agradecimiento se multiplicaron. Anfitriones que habían recibido viajeros en sus casas, personas que hablaban de conversaciones, comidas compartidas, de sentirse parte de algo que no sabían nombrar. Pero junto con el entusiasmo, llegaron los errores, reservas duplicadas, usuarios confundidos, gente que no entendía cómo pagar o cancelar. Las notificaciones dejaron de sonar como milagros y empezaron a sonar como advertencias. El pequeño experimento se había convertido en un organismo vivo, uno que no podían controlar del todo. Nathan lo resumió con una frase que se quedó flotando en la habitación. «Esto ya no es una idea, es una criatura, y tenemos que aprender a cuidarla». El éxito no siempre llega con aplausos. A veces suena como un teléfono que no deja de sonar. En cuestión de semanas, las cifras se volvieron imposibles de seguir. 100 usuarios, 200, luego 1000. Personas de países que ni siquiera sabían pronunciar empezaban a usar su plataforma. Los correos llegaban de madrugada, con historias de anfitriones que habían recibido a viajeros que se quedaron a cenar, de desconocidos que terminaban siendo amigos, de casas que parecían transformarse cuando alguien las habitaba con gratitud. Una mujer de Lisboa escribió: «No sé quién inventó esto,
pero siento que el mundo volvió a ser confiable por una noche. Brian leyó ese mensaje en voz alta. Joe levantó la vista del portátil. Nathan se quedó callado. No dijeron nada, pero algo dentro de ellos cambió de forma. La idea había dejado de ser suya. Se había convertido en una red de miles de personas conectadas por algo más grande que una transacción. Y mientras los números seguían subiendo, entendieron que lo que habían creado no era un negocio, sino una forma nueva de recordar que la confianza todavía existía. El verdadero crecimiento no se mide en usuarios, sino en el número de corazones que dejan de desconfiar. El crecimiento llegó tan rápido que nadie estaba preparado. Las notificaciones no paraban, las llamadas se acumulaban, y el pequeño sitio que habían armado a mano empezó a colapsar bajo el peso de su propio éxito. Usuarios confundidos, reservas perdidas, casas duplicadas en distintos países, un caos hermoso, pero caos al fin. Joe dormía 3 horas por noche. Brian contestaba correos hasta quedarse dormido sobre el teclado. Nathan intentaba arreglar errores técnicos que no entendía del todo. La emoción de los primeros días se convirtió en una mezcla de agotamiento y miedo. Una tarde, recibieron su primer reclamo serio. Un huésped había llegado a una casa que no existía. El anfitrión había borrado la cuenta. El correo terminaba con una frase que los persiguió durante semanas. Confié en ustedes. Joe cerró la pantalla sin decir nada. Brian apoyó la cabeza sobre la mesa. Nathan, en voz baja, solo alcanzó a decir, ahora sí somos reales. Esa noche entendieron que el éxito no solo era crecer, sino aprender a responder por lo que habías creado. Crecer no duele por el esfuerzo, duele por la responsabilidad que empieza a tener tu nombre. Durante días, el estudio pareció una trinchera. Papeles, cables, pantallas con errores y llamadas a todas horas. La emoción del crecimiento se había convertido en ruido. Joe fue el primero en decirlo. Necesitamos orden, no más correos sueltos, no más promesas que no podemos cumplir. Así comenzó la etapa más extraña de su historia. Contrataron a un programador, luego a una persona para soporte. Diseñaron protocolos, formularios, procesos, y mientras el sistema se volvía más eficiente, algo dentro de ellos empezó a cambiar. El caos tenía una energía viva, una chispa que ahora se sentía sustituida por pantallas, con métricas y hojas de cálculo. Brian lo notó una noche, mientras revisaba estadísticas. Mira, dijo a Joe, todo funciona. Y sin embargo, no parecía feliz. El éxito empezaba a sentirse administrativo, pero entre datos y correos también había algo nuevo, una sensación de permanencia. Por primera vez, pensaron que esto podía durar. Nathan, siempre el más callado, resumió lo que todos sentían. Si logramos mantener la esencia, el orden será libertad. Y esa frase se volvió el mantra que guiaría los meses siguientes. Crecer no es dejar atrás el caos, es aprender a que respire sin apagar la llama. La primera nota apareció en un blog de tecnología. Título: 3 diseñadores están cambiando la forma de viajar. Brian la leyó en voz alta. Joe se rió. Nathan se quedó mirando el monitor con una mezcla de orgullo y vértigo. En cuestión de días, los llamaron de otros medios. Entrevistas, correos, felicitaciones de gente que nunca habían visto. Las reservas se duplicaron, luego se triplicaron, y con ellas, las expectativas. Los inversionistas que antes los ignoraban, ahora pedían reuniones. Les hablaban de crecimiento, de rondas de financiamiento, de expandir el modelo global. Durante un encuentro, uno de ellos les preguntó, ¿cuál es su propósito final? Joe respondió sin pensar, conectar a las personas. El hombre sonrió. Eso está bien para la prensa, pero en el fondo, ¿cuánto quieren valer? Por un instante, el aire se volvió espeso. No era malicia, era la lógica del negocio.
Pero ellos entendieron que el mundo empezaba a verlos no como una idea, sino como una oportunidad. Esa noche, de regreso al apartamento, Brian dijo en voz baja: «Queríamos confianza, y ahora tenemos atención. No estoy seguro de que sea lo mismo». La fama llega cuando el mundo por fin te escucha, pero a veces lo hace por las razones equivocadas. El éxito tenía un sonido nuevo, notificaciones que no paraban, mensajes, correos, reuniones. Cada día era más grande que el anterior, y cada uno de ellos empezó a desaparecer, un poco, dentro de esa vorágine. Joe se volvió el rostro público, Brian el diseñador obsesivo que no dormía, Nathan el ingeniero callado que arreglaba lo que nadie veía. Ya no comían juntos, ya no hablaban de las historias de los usuarios, solo de métricas, bugs, conversiones. El lenguaje cambió, y con él, algo en la forma en que se miraban. Una noche, después de una reunión interminable, Brian explotó. ¿Esto era lo que queríamos?, preguntó. ¿Una empresa o una idea que nos trague? Joe lo miró sin saber qué decir. Nathan solo dijo: «Es lo que construimos». El silencio fue más duro que la discusión. Durante semanas, trabajaron casi sin hablarse. No había enojo, solo cansancio. Y bajo ese cansancio, una pregunta que nadie se atrevía a hacer: ¿vale la pena seguir si perdemos lo que nos unía? El éxito une por fuera, pero por dentro exige aprender a no romperse. Hay momentos en que el cansancio se parece al olvido, en que todo lo que construiste empieza a pesar más que el motivo que lo hizo nacer. Afuera, el mundo los aplaudía. Adentro, el eco de esos aplausos no llegaba. Ellos no lo sabían, pero estaban aprendiendo la parte más difícil del éxito: mantener el alma abierta cuando todo se vuelve tarea. A veces, no se trata de creer en la idea, sino de creer en los que la sostienen contigo, de mirarlos, incluso cuando ya no tienes fuerzas para hablar. Y aunque no lo decían, cada uno, en silencio, seguía apareciendo cada mañana. Eso también era fe, eso también era amor. No todos los días se gana, pero cada día que eliges quedarte, algo en el sueño vuelve a respirar. Una tarde, sin plan ni guión, Joe propuso algo que parecía una locura. ¿Y si hablamos con los usuarios? No en correos ni encuestas, cara a cara. Brian y Nathan aceptaron sin discutir. Necesitaban recordar qué habían creado. Así empezó un viaje sin estrategia. Visitar anfitriones, huéspedes, personas que habían usado la plataforma. En Nueva York, una mujer los recibió con té y una sonrisa tímida. Les contó que había hospedado a un músico de Argentina y que ahora se escribían cada semana. En París, un hombre les dijo que su casa volvió a sentirse viva. En Berlín, una joven que viajaba sola lloró al agradecerles por hacerles sentir segura. Cada historia era un recordatorio. Su idea no se trataba de tecnología, sino de humanidad. De regreso a San Francisco, Brian lo resumió en una frase que los tres guardaron: «No somos una empresa de alojamiento, somos una empresa de conexión». Por primera vez en mucho tiempo, el ruido se detuvo. Y en ese silencio claro, recordaron lo que los unía. A veces, para avanzar, hay que volver al principio, no para repetirlo, sino para entenderlo de verdad. El viaje cambió algo profundo en ellos. Ya no hablaban de usuarios ni de clientes, hablaban de personas. Cada historia que habían escuchado tenía una constante: la sensación de pertenecer, de sentirse parte de algo, aunque fuera por una noche, en un país desconocido o en una casa ajena. Una mañana, en la pizarra del estudio, Brian escribió 2 palabras en mayúsculas: «Belong anywhere», pertenecer en cualquier lugar. Los tres se quedaron mirando esa frase en silencio. Era simple, pero contenía todo lo que no habían sabido decir durante años. Joe sonrió. Nathan tomó una foto de la pizarra
como si quisiera congelar el instante. Brian agregó debajo: no alquilamos camas, ofrecemos hogar. A partir de ese día, todo cambió. El diseño, el lenguaje, el propósito. Cada decisión debía responder una sola pregunta: ¿esto hace que alguien se sienta más bienvenido en el mundo? Paul Graham lo notó en la siguiente reunión. Por fin suena a algo más grande que ustedes, dijo. Y tenía razón. Habían encontrado la esencia que no se mide en cifras, sino en significado. Las ideas crecen cuando dejan de hablar de sí mismas y empiezan a hablar de todos los que tocan. El nuevo mantra estaba en todas partes, en la pizarra, en las reuniones, en los correos internos. Belong anywhere. Pero ahora debían convertir esas palabras en realidad. Joe rediseñó el logo. Quería algo que representara conexión, no propiedad. Una forma simple que pudiera dibujarse sin pensar demasiado. Una letra, un corazón, un mapa y una puerta al mismo tiempo. Brian se obsesionó con la experiencia de cada usuario. No vendemos tecnología, repetía, vendemos confianza. Cada palabra del sitio debía sonar como una invitación, no como una instrucción. Nathan reconstruyó la plataforma desde el código. No quería que nada fallara, porque entendía que cada error técnico podía ser una decepción emocional. Durante semanas trabajaron con una mezcla de fe y cansancio. Sabían que estaban reescribiendo algo más que una web. Estaban definiendo la forma en que el mundo podría volver a abrir la puerta a un desconocido sin miedo. Cuando lanzaron la nueva versión, los primeros mensajes llegaron desde lugares lejanos: Seúl, Nairobi, Buenos Aires, Reykjavik. Gente diferente, con un sentimiento común. Gracias por hacerme sentir en casa. Las marcas prometen cosas. Las historias, en cambio, las cumplen. El correo llegó una mañana cualquiera. El asunto era frío, sin énfasis. Informe de incidente. Una usuaria contaba que, al volver de un viaje, había encontrado su casa destrozada. Objetos rotos, recuerdos perdidos, fotos esparcidas en el suelo. Joe lo leyó 3 veces sin hablar. Brian se quedó quieto, con el cursor parpadeando en la pantalla. Nathan intentó abrir el archivo adjunto, pero no pudo seguir. Durante horas discutieron qué hacer. Algunos del equipo sugerían no darle tanta visibilidad, temiendo que la noticia destruyera la confianza construida. Pero algo en el silencio de la habitación los empujó en otra dirección. Brian fue el primero en hablar. Si hablamos de pertenecer, también tenemos que hablar de proteger. No podemos esconder esto. Decidieron contactar a la usuaria directamente, ayudarla a reconstruir su casa, compensarla y, sobre todo, reconocer públicamente el error. La historia se volvió viral y, en lugar de hundirlos, los hizo más humanos. Por primera vez, el mundo vio que detrás de una empresa había personas dispuestas a asumir consecuencias. Días después, Joe escribió en su blog: la confianza no se pierde por un error, se pierde cuando finges que no te duele. La transparencia no siempre salva, pero el silencio siempre destruye. La historia del incidente los marcó, no solo por el daño material, sino porque los obligó a mirar su idea sin romanticismo. Si la confianza era su promesa, entonces debía tener estructura, no solo intención. Durante semanas, se encerraron a pensar soluciones. Diseñaron un sistema global de atención, seguros, soporte las 24 horas, verificación de identidades. Querían que cada usuario, anfitrión o huésped supiera que no estaba solo cuando algo saliera mal. Nathan creó un algoritmo que detectaba patrones sospechosos. Brian trabajó con un equipo para rediseñar la experiencia de seguridad. Joe grabó un video explicando los nuevos protocolos, hablando con honestidad y sin guión. El impacto fue inmediato. Los medios, que antes habían criticado el incidente, ahora destacaban su reacción. Pero más allá de los titulares, lo que más los conmovió fue un correo que llegó semanas después. Era de la misma usuaria afectada. Decía:
No sé si volveré a hospedar a alguien pronto, pero quiero agradecerles por no esconderse. Joe la leyó en voz alta. El silencio fue largo, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió lleno. La confianza no se construye con promesas, sino con respuestas cuando algo duele. En un año, pasaron de ser una empresa emergente a una palabra reconocida en cada continente. Airbnb ya estaba en Tokio, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Reykjavik. Las oficinas se multiplicaban, los empleados también. Los 3 fundadores viajaban constantemente, hablando en conferencias, dando entrevistas, mirando el mapa como si fuera una extensión de su sueño. Y sin embargo, algo les pesaba cada vez que volvían a San Francisco. El viejo apartamento donde todo comenzó parecía más pequeño, más ajeno. Las paredes, que antes estaban cubiertas de notas y dibujos, ahora eran blancas, vacías, como si el tiempo las hubiera limpiado de historia. Una tarde, Joe entró solo, encendió la luz, se sentó en el suelo y recordó la primera noche, el colchón inflable, el olor a marcador, las risas nerviosas. Habían llegado a todas partes, pero por un momento sintió que ya no estaban en ningún lugar. Cuando Brian y Nathan llegaron, no hizo falta hablar. Sabían lo que el silencio decía. Era hora de redefinir no solo lo que hacían, sino quiénes eran. El éxito te lleva lejos, pero siempre te pide que regreses a mirar desde donde partiste. Un día, sin anunciarlo, decidieron hacerlo. Volver a ser huéspedes, sin cargos, sin títulos, sin avisos de prensa. Solo 3 hombres con mochilas y una aplicación que ellos mismos habían construido. Nathan reservó un cuarto en Kioto, Brian uno en Estambul, Joe en Buenos Aires. Lo llamaron el experimento inverso. La primera sorpresa fue lo normal que todo se sentía. El sonido del mensaje de confirmación, el saludo del anfitrión, el olor del lugar recién abierto. Por un instante, recordaron cómo empezó todo. Una habitación compartida y la esperanza de ser bienvenidos. En Kioto, Nathan compartió cena con una familia que no hablaba inglés, pero que le enseñó a decir bienvenido con las manos. En Estambul, Brian ayudó a un anfitrión a armar una lámpara rota. En Buenos Aires, Joe terminó bailando tango en una cocina diminuta. Esa noche, en una videollamada, los 3 rieron como hacía años no lo hacían. Joe levantó el teléfono y dijo: «Si alguna vez olvidamos para qué sirve todo esto, recordemos este momento». A veces, para no perderse, hay que volver a caminar el mismo camino, pero sin nombre. Volvieron del viaje con más certezas que datos. Sabían lo que querían hacer sentir, pero no cómo decirlo. En la pizarra del estudio, Joe escribió Air Bed and Breakfast. Las palabras parecían pesadas, viejas, como si ya no pertenecieran a su tiempo. «Ya no somos solo camas inflables», dijo Brian riendo. «Ni un desayuno con wifi», agregó Nathan. Joe los miró, pensativo, con el marcador en la mano. «Entonces, ¿qué somos?», preguntó. Hubo un silencio breve, el tipo de silencio en el que nacen las ideas. Joe se acercó a la pizarra y empezó a borrar letras. «Air, bed, breakfast», murmuró. Demasiadas palabras para algo tan simple. Cuando terminó, solo quedó una: Airbnb. Nathan ladeó la cabeza. «Suena raro». Joe sonrió. «Sí, esa me gusta, pero es raro. Es justo lo que somos». No sabían cómo pronunciarlo, ni si alguien entendería lo que significaba, pero algo en ese nombre tenía lo mismo que su historia: liviano, humano, imperfecto y libre. «Tiene aire», dijo Brian, y los 3 se rieron, no por la broma, sino porque por fin, después de tantos intentos, sentían que el nombre respiraba lo mismo que ellos. Algunos nombres no se eligen, se encuentran, como quien recuerda el sonido exacto de su propio comienzo. Con el nuevo nombre, todo volvió a moverse. Entrevistas, nuevos inversionistas, una oficina más grande, pero esta vez el aire era distinto.
Ya no se sentían en una carrera, sino en una construcción. Joe colgó en la entrada de la oficina una foto del viejo apartamento, el colchón inflable, las tazas desiguales, los tres riendo sin saber qué hacían. Para no olvidar de dónde venimos, escribió debajo. Brian empezó a diseñar lo que llamó la cultura interna. Reuniones semanales, no para hablar de métricas, sino de propósito. Pedía a cada nuevo empleado que contara una historia, una vez en la que se había sentido realmente bienvenido. Nathan rediseñó el panel interno. Ahora mostraba, además de cifras, las cartas que enviaban los anfitriones y huéspedes agradecidos. Historias reales, nombres, rostros. Poco a poco, la empresa empezó a parecerse a lo que querían que el mundo fuera. Un lugar donde cada historia contara. Un día, una diseñadora nueva preguntó: ¿qué hacemos aquí exactamente? Joe sonrió. Hacemos que la gente vuelva a confiar. Y si algún día dejamos de hacerlo, entonces dejaremos de ser Airbnb. Las empresas crecen cuando recuerdan que fueron historias antes de ser estructuras. La mañana en que Airbnb superó el 1.000.000 de reservas, Joe estaba en un aeropuerto. Le llegó un mensaje con una captura de pantalla. 1.000.000 de stays, worldwide. Se quedó mirándola unos segundos, intentando entender la magnitud de lo que veían sus ojos. 1.000.000 de personas, 1.000.000 de noches, 1.000.000 de puertas que se habían abierto en el mundo. En la oficina, el equipo gritaba, reía, aplaudía. Habían hecho lo imposible. La idea que nadie quiso financiar se había convertido en un verbo. Brian proyectó un mapa en la pared. Cada punto luminoso representaba una estancia activa. Eran miles, desde un iglú en Islandia hasta una choza en Madagascar. Una red viva, parpadeante, como si el planeta tuviera un nuevo latido. Nathan, con una mezcla de orgullo y desconcierto, murmuró: ya no son solo camas ni casas. Somos parte de los recuerdos de millones de personas. Joe levantó la vista del monitor y dijo algo que el equipo nunca olvidó. Esto ya no nos pertenece, y sin embargo, nunca fue tan nuestro. Durante unos segundos, nadie habló. Solo miraron el mapa, sintiendo que el mundo, por un instante, respiraba al mismo tiempo que ellos. Lo imposible no siempre se conquista. A veces, simplemente aprende a existir contigo dentro. El mismo mapa que un día los hizo llorar de emoción, ahora aparecía en las noticias por razones distintas. Ciudades enteras comenzaban a quejarse. Los alquileres subían, los barrios cambiaban, las comunidades locales se sentían desplazadas. Los tres fundadores leían los titulares en silencio. Airbnb destruye el equilibrio urbano. Turismo sin control. Los vecinos contra los viajeros. Era un golpe al estómago. La misma idea que había nacido para unir, ahora parecía separar. En una reunión interna, alguien preguntó: ¿nos convertimos en lo que queríamos evitar? Joe miró las cifras. Brian miró el suelo. Nathan dijo lo que todos pensaban. Crecimos tanto que olvidamos que cada punto en el mapa es un hogar real. No había malicia, solo consecuencia. Pero la consecuencia también duele. Esa noche, en la terraza de la oficina, Joe dijo en voz baja: tal vez la siguiente revolución no sea crecer más, sino aprender a cuidar lo que ya tocamos. Las ideas cambian el mundo, pero el mundo también cambia las ideas. Joe propuso el viaje sin presentación ni agenda. No vamos a hablar, dijo, vamos a escuchar. Volvieron a salir al mundo, pero esta vez no para celebrar, sino para comprender. En Barcelona, un grupo de vecinos los esperó en una plaza. Les contaron cómo los alquileres habían subido, cómo los turistas reemplazaban a los residentes. Uno de ellos dijo: nos gusta la idea, pero no queremos desaparecer por culpa de ella. En Nueva York, hablaron con anfitriones que vivían solo de su pequeña renta. Gracias a ustedes pago mi universidad, dijo una joven, pero tengo miedo de que cambien las reglas y todo se pierda. En Kioto,
Un hombre mayor los invitó a su casa, les sirvió té y les mostró una libreta con los nombres de cada huésped que había recibido. Cada persona me dejó algo, dijo. Yo también quiero que mi ciudad reciba, pero sin perder su alma. Las historias eran distintas, pero el mensaje era el mismo. Las ideas también deben aprender a convivir. Cuando regresaron, Joe escribió en su cuaderno: no se trata de elegir entre la gente o la empresa. Se trata de no olvidar que son lo mismo. Escuchar no cambia los hechos, pero cambia la forma en que los miras. Después de volver del viaje, convocaron a todo el equipo en la oficina principal. No había diapositivas ni discursos, solo 3 sillas y una pizarra en blanco. Joe habló primero. Crecimos tanto que olvidamos que la confianza necesita límites. Hoy empezamos a construirlos. Durante semanas, trabajaron con gobiernos locales, asociaciones vecinales y expertos en sostenibilidad urbana. Diseñaron normas nuevas, restricciones de uso, verificación de anfitriones, acuerdos con ciudades para evitar la especulación. No todos estuvieron de acuerdo. Algunos empleados temían que los cambios frenaran el crecimiento. Otros decían que se estaban corporativizando demasiado. Pero esta vez, nadie dudó. Brian lo dijo con claridad en una reunión. El éxito que daña no es éxito. Si queremos durar, debemos aprender a cuidar lo que tocamos. Poco a poco, los nuevos sistemas comenzaron a funcionar. Algunos mercados se redujeron, otros florecieron. Pero lo más importante fue el cambio de energía interna. Ya no era solo una empresa de expansión, sino una organización con conciencia. Nathan escribió en la pared del pasillo principal una frase que se volvió lema. Crecer con cuidado también es crecer. Poner límites no es rendirse. Es la forma más madura de proteger lo que amas. Hay una diferencia entre crecer y florecer. Lo primero te expande, lo segundo te transforma. Ellos aprendieron que cuidar también es una forma de avanzar, que las raíces, aunque no se vean, son las que sostienen todo lo que brilla. Durante mucho tiempo creyeron que el éxito era moverse sin parar. Hoy entienden que también puede ser quedarse quieto, escuchar y hacer espacio para otros. No todas las decisiones duelen por lo que quitan. Algunas duelen porque te obligan a amar de verdad. Y si algo dejaron en el mundo, no fue una empresa, fue una manera distinta de confiar. Tal vez eso sea florecer, seguir creciendo, pero con conciencia de las raíces. Lo que se cuida, permanece, y lo que permanece, enseña. La empresa seguía creciendo, pero el vértigo ya no era el mismo. Habían aprendido a escuchar el ritmo de lo que habían creado, a dejar que la idea respirara sola. Un día, Brian imprimió una foto aérea del planeta. Sobre ella, miles de puntos marcaban los lugares donde alguien se había hospedado con Airbnb. Cada punto, una historia. Cada historia, una prueba de que el mundo podía ser menos extraño de lo que parecía. Joe pasó los dedos sobre el papel, siguiendo una línea imaginaria entre Estambul y Lima. Aquí alguien compartió una mesa, dijo. Nathan agregó. Y allá alguien durmió tranquilo por primera vez lejos de casa. Durante unos minutos no hablaron más, solo miraron ese mapa lleno de vida, como si cada punto tuviera una voz diminuta, repitiendo la misma palabra. Bienvenido. Ya no se trataba de ser los fundadores, ni los rostros visibles de una marca. Eran testigos de algo que había aprendido a existir por sí mismo. Brian rompió el silencio. Quizás el éxito no sea llegar lejos, sino haber hecho que otros se sientan cerca. Lo que empieza como una idea termina siendo una forma de mirar el mundo. Las historias empezaron a llegar sin buscarlas. Correos, videos, mensajes, fotos, personas que contaban lo que había pasado detrás de cada reserva. Una maestra jubilada en Lisboa escribió: recibir a extraños me devolvió la juventud. Ya no cuento los días,
cuento las historias. En Ciudad de México, un chef usó su casa para enseñar cocina local. Cada huésped se lleva una receta, pero yo me quedo con una amistad. En Nairobi, una mujer hospedaba viajeros para pagar la escuela de sus hijos. Nunca tuve pasaporte, pero gracias a ellos, el mundo vino a mi casa. Y en Seúl, una pareja que nunca había salido de su país mostraba con orgullo el álbum de fotos con todos los viajeros que habían recibido. Cada rostro nos enseñó una palabra nueva. Joe leía esos mensajes en silencio. Brian los imprimía y los pegaba en las paredes de la oficina. Nathan los convertía en mapas interactivos para que todos pudieran ver el alcance humano de su idea. Nadie los pidió. Nadie los planeó. Eran el eco de algo que había crecido más allá de ellos. Los grandes sueños no se miden por lo que construyen, sino por las vidas que tocan sin querer. Era invierno en Osaka. Yuki, una mujer de 68 años, vivía sola desde que su esposo había muerto. Durante meses, su casa había permanecido cerrada, el tatami intacto, la tetera sin uso. Una noche, su nieto le enseñó cómo funcionaba Airbnb. Ella rió incrédula. ¿Quién querría dormir aquí? Alguien que busque lo que tú das sin darte cuenta, respondió él. Una semana después, recibió su primer huésped, un estudiante canadiense que viajaba para escribir un libro sobre jardines zen. No compartían idioma, pero compartieron el té, y después, una conversación hecha de gestos, sonrisas y silencios. Antes de irse, el joven le dejó una hoja doblada sobre la mesa. Era un haiku, escrito con torpeza pero con ternura. Tu casa respira. No sé tu nombre completo, pero me sanó. Yuki lo enmarcó y lo colocó en la entrada. Desde entonces, cada huésped que llega lo lee al entrar. Ella dice que no necesita reseñas. Ese poema fue suficiente. Algunos lugares no se visitan, se habitan, aunque sea por un instante, y algo en ti decide quedarse. Leo, un fotógrafo francés, viajó a Marruecos con la idea de hacer una serie sobre mercados nocturnos. Había planeado quedarse solo 3 días. Reservó una habitación modesta, sin imaginar que esa estancia le cambiaría el viaje. Su anfitrión, Karim, era maestro de escuela y cocinero aficionado. Lo recibió con un té de menta y una pregunta desarmante. ¿Comes como turista o como invitado? Leo sonrió. Como invitado, supongo. Karim respondió. Entonces no habrá silencio esta noche. Cenaron tajine y pan recién hecho. Hablaron hasta tarde sobre la vida, las ciudades, los sueños. Karim le enseñó a preparar té con espuma. La altura le da oxígeno a la conversación, y Leo le enseñó a usar su cámara. Antes de irse, Leo quiso pagarle extra. Karim negó con la cabeza. Si algún día vienes triste, aquí tendrás té, no tarifa. De vuelta en París, Leo imprimió una foto que había tomado esa noche. La tetera humeando, 2 manos sosteniéndola. La colgó en su estudio con una frase escrita a mano. A veces, el mundo se abre con una taza de té. No todos los viajes cambian de lugar. Algunos solo cambian el modo en que miras a los demás. En Ámsterdam, una mujer llamada Saskia convirtió su pequeño departamento en un refugio para viajeros. Durante 7 años recibió personas de más de 40 países. Decía que no tenía un don, solo una tetera y buena memoria para los nombres. En la cocina, las paredes estaban cubiertas de notas que sus huéspedes dejaban antes de irse. Mensajes escritos en diferentes idiomas, con trazos torpes y corazones dibujados. Uno decía, gracias por enseñarme a no tener miedo. Otro, tu sopa sabe a domingo. Otro más, no entiendo tus palabras, pero entiendo tu sonrisa. Una noche, mientras limpiaba la mesa después de despedir a un huésped, Saskia se dio cuenta de que no necesitaba viajar para conocer el mundo. El mundo venía a ella, una taza de té a la vez. Guardó las notas en una caja y escribió encima:
100 idiomas, una sola sensación: pertenecer. Cuando muchas voces dicen lo mismo con palabras distintas, es porque la verdad está respirando. Era de noche en San Francisco. La oficina estaba casi vacía. Joe había vuelto solo, buscando algo que no sabía nombrar. En un rincón, cubierto por una sábana, encontró el viejo colchón inflable, el mismo con el que empezó todo. El plástico seguía doblado, con una pequeña mancha de marcador en un borde. Lo desplegó en el suelo. El aire tardó unos minutos en llenarlo. Mientras el ruido del inflador sonaba, Joe recordó cada momento: los correos ignorados, el cereal de Obama, las noches sin dormir, las primeras reservas, los primeros miedos, las risas que nacieron del hambre y la fe. Cuando el colchón estuvo lleno, se sentó sobre él, sacó su teléfono, abrió la aplicación, buscó Airbnb, San Francisco. Miles de puntos aparecieron en el mapa: casas, departamentos, habitaciones. Cada punto, un pequeño universo donde alguien estaba siendo recibido. Brian llegó unos minutos después. Nathan también. No hablaron. Solo se quedaron allí, mirando la pantalla del teléfono mientras el colchón crujía suavemente bajo su peso. «Mira eso», dijo Joe en voz baja. «Todo esto empezó con aire». Los tres rieron. No la risa del principio, sino esa otra, la que nace cuando entiendes que lo imposible no se logra, se cuida. Lo más increíble de los sueños no es que se cumplan, sino que un día se vuelvan hogar para otros. El tiempo pasó sin avisar. Airbnb dejó de ser una novedad y se volvió costumbre. Las nuevas generaciones ya no recordaban el mundo sin él. Buscar alojamiento se había vuelto un verbo, una acción tan cotidiana como respirar. Joe, Brian y Nathan seguían ahí, pero en otro lugar del mapa emocional. Más mentores que protagonistas, más observadores que creadores. A veces recibían correos de gente que no sabía quiénes eran, pero que agradecía la existencia de aquello que habían inventado. Gracias por el lugar donde conocí a mi esposa. Gracias por darme un motivo para volver a abrir mi casa. Gracias por la noche en que un extraño se volvió amigo. Y cada mensaje era un recordatorio. Ya no controlaban la historia, solo la habían iniciado. Una tarde, Brian dijo algo que los tres sintieron como cierre. Nunca fue sobre alojamiento, fue sobre la posibilidad de confiar en alguien que nunca habías visto. Joe asintió, Nathan sonrió, y durante un segundo, todo volvió a sentirse tan simple como aquella primera noche con el colchón inflable. Cuando una idea deja de necesitarte, es porque ya se volvió parte del mundo. En Nairobi, una joven llamada Amina usó su pequeño salario para fundar una red de hospedajes comunitarios. No tenía inversión ni publicidad, solo la historia de 3 hombres que habían empezado con nada y un colchón inflable. Su lema era simple: casa es donde compartes. En Buenos Aires, 2 amigos crearon una app para conectar músicos viajeros con hogares que tuvieran un piano. La llamaron Stay and Play. En su presentación citaron una frase de Joe: a veces el espacio más valioso no es físico, sino emocional. En un pueblo de Portugal, un grupo de estudiantes abrió una biblioteca de casas. Intercambiaban estancias por historias escritas. Cada anfitrión debía dejar una carta. Cuando Brian leyó sobre eso, sonrió y dijo: la hospitalidad también puede ser un género literario. Y en India, un ex anfitrión creó un programa para que familias rurales recibieran viajeros sin cobrar dinero, solo a cambio de aprendizajes. Lo llamó The Trust Path, el camino de la confianza. Ninguno de ellos conocía personalmente a los fundadores, pero todos sabían de esa primera noche con el colchón inflable. Y todos repetían, como un mantra, la misma idea: si ellos pudieron hacerlo con aire, nosotros podemos hacerlo con esperanza. Los verdaderos inventos no se repiten, se transforman en manos que nunca habías visto.
Volvieron a verse años después, sin cámaras, sin notas de prensa, sin agenda. Solo 3 amigos y una mesa con café. El mundo había cambiado, y ellos también. Joe tenía canas. Brian había empezado a enseñar diseño. Nathan pasaba más tiempo en la montaña que en la ciudad. Hablaron del principio, del colchón inflable, de las veces que casi renunciaron, de las que rieron para no llorar. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó Nathan. Creer cuando nadie más lo hacía. Joe asintió. Y lo más fácil, después de todo eso, fue seguir creyendo. Brian miró su taza vacía y dijo algo que los otros no olvidaron. No sé si el éxito existe. Solo sé que hay momentos en los que el miedo deja de tener la última palabra, y creo que ese fue nuestro éxito. Hubo silencio, no el incómodo, sino el que se siente lleno, de recuerdos, de gratitud, de cosas que ya no necesitan decirse. Antes de irse, Joe dejó una frase en la servilleta del café. La fe es una idea que aprende a respirar. Nathan se la guardó en el bolsillo. Brian sonrió. Y así, sin anuncio ni despedida, cerraron el círculo. A veces el final no llega con un aplauso, sino con la calma de saber que todo tuvo sentido. Tal vez tú también hayas tenido una idea que nadie entendió. Algo pequeño, frágil, como una chispa que apenas se sostiene entre los dedos. Tal vez escuchaste las mismas frases. No va a funcionar. Ya lo intentaron otros. Eso no tiene sentido. Ellos también las oyeron. Las creyeron, a veces, pero siguieron. Y si algo aprendieron en el camino, no fue a ganar, sino a resistir con elegancia. Porque las grandes historias no empiezan con certezas, empiezan con hambre, con deuda, con noches en vela y un pedazo de suelo que parece demasiado frío. Lo que cambió sus vidas no fue una idea genial, sino el valor de quedarse un minuto más cuando todo parecía perdido. Así que si estás ahí, escuchando, y todavía dudas, recuerda esto: no necesitas permiso para empezar, solo honestidad y la paciencia de dejar que algo respire. El mundo no se transforma con grandes certezas, sino con pequeños actos de fe que se niegan a morir. Si cierras los ojos, aún puedes escucharlo. El zumbido del inflador llenando un colchón, el sonido torpe de algo que empieza a existir. No fue suerte, fue insistencia, fue amor por una idea que, durante mucho tiempo, solo respiró porque alguien se negó a dejarla morir. El mundo se mueve rápido, y a veces olvidamos que todo lo grande nace de algo que parecía inútil. 3 hombres, una deuda, un colchón inflable y una pregunta que cambió todo. ¿Y si alguien, en algún lugar, también está buscando un lugar donde pertenecer? Cada historia que crece deja un hilo invisible. Si lo sigues, te lleva de vuelta al principio, a ese primer instante en el que decidiste creer. Quizás ese sea el verdadero hogar, no un techo, sino un espacio dentro de ti que sigue creyendo, incluso cuando todo afuera dice que no. El aire no se ve, pero sostiene todo. Y así terminó el sueño que nació en un colchón inflable. O quizás apenas empezó. Tal vez eso sea todo lo que necesitamos: un poco de aire, un poco de fe y alguien dispuesto a creer que lo imposible también merece intentarse. Porque siempre habrá otra idea dormida en el suelo, esperando que alguien tenga el valor de inflarla otra vez. Libro sónico.
donde los libros se convierten en experiencias sonoras,